Aquí, volviendo a ser humano. Esa es la frase que pronunció Alex Pérez después de ser liberado tras pasar varios meses como preso político de la dictadura de los Ortega Murillo. Alex Pérez, defensor de los derechos humanos, esteliano. También dos hijos suyos permanecieron varios meses en la cárcel. Y así se titula el informe que fue dado a conocer el martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, por el colectivo de defensores de los derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Sobre ese informe estaremos hablando a continuación con Gonzalo Carrión, miembro de dicho colectivo. Bienvenido, Gonzalo, a nuestro programa Platicandito con Héctor Mairena. Gonzalo, si tuvieras que resumir en breves palabras el informe que ustedes presentaron, ¿qué nos dirías? Que los 56 testimonios que de una forma extraordinaria el valor que ello implica de los familiares y de los testimonios de las víctimas, además de el significado en términos del valor de construir memoria y de que lo sepa la sociedad, la trascendencia de que no callaron, 56 testimonios compartiendo el horror que sintetiza el régimen que gobierna en base a tortura, al terror, a la intimidación, para apagar las voces de una legítima protesta. Es decir, nos dan a conocer el terror, el carácter inhumano de quien desgobierna el país a punta de plomo, de terror, sin ninguna razón para sostenerse en el gobierno. Entonces, estamos conociendo el horror de lo que sucede en diferentes cárceles del país. El informe es un retrato del horror que vivieron los presos políticos y las presas políticas en los últimos meses, de lo que viven los que todavía están presos, 161. Pero hay dos aspectos particularmente, Gonzalo, que a mí me han impactado, y es el tipo de torturas que han sufrido los presos políticos y también especialmente las torturas de tipo sexual. Sí, como pueden ver en los diferentes de los 56 testimonios, ahí se grafica que eh, todas las privadas de libertad fueron sometidas a desnudo, o sea, los desnudaron. Como lo comentaba la experta del Grupo Internacional Interdisciplinario de Expertos, la doctora Claudia Paz y Paz, que es directora del CEGIL, ella, que es la del prólogo del informe. Ella comenta los alcances de someter a las personas al desnudo, desnudar a la persona. Solo ese acto está dirigido justamente a atentar contra la dignidad. Porque no es solamente una simple requisa ni de procedimientos legales, desnudar a los cuerpos para humillarlos, un atentado al cuerpo. Y si después ya le agregamos a las personas que fueron víctimas de violación, o sea, la violación sexual como uno de los métodos de este horror extremo de tortura, porque la violación es considerada tortura. Entonces, 4 personas que dan testimonio fueron violadas. Varias de las personas que dieron su testimonio para este informe, Gonzalo, refieren que fueron secuestrados y mantenidos en oficinas que funcionaban como centros clandestinos, como prisiones clandestinas, y varias de ellas en oficinas del Frente Sandinista, especialmente en Carazo, en León y en Matagalpa. Es que lo que pasa es que recordemos que la monstruosa represión solo es posible por la participación no solo de los cuerpos armados constituidos institucionalmente hablando, que tienen, digamos, creación jurídica, sino de la participación activa, evidentemente conocida de las fuerzas partidarias.
públicamente uno podría señalar como la JS y las estructuras del Partido Socialista completamente comprometidas. Que lo que conocimos es que a partir de abril fue como una evolución. Primero operaron como fuerzas de choque, recordemos 18 de abril, que ellos golpean para aplastar la protesta en la mañana en León a los ancianos y en la noche en Managua y en universidades, y el 19 comenzaron a hacer uso ya de armas de fuego y comenzaron a matar. Eso solo es posible por una organización, una represión estructurada, y la participación del partido gobierno está más que demostrada con la complicidad de la policía, que operaron junto con estas fuerzas, y el ejército, porque ahí ha tirado un cuento, ¿verdad?, que no se lo creen, de neutralidad en esta crisis, de ninguna manera, ¿verdad?, porque operaron con más de media docena de fusiles de guerra, y estos salieron de almacenes, no los compraron en pulpería. Entonces, la brutal represión no la podemos concebir sin la participación de la estructura partidaria. Eso están comprometidos, por eso es que las casas departamentales del Frente Unista fueron utilizadas. Esto es de acuerdo a 56 testimonios. Tal vez se recuerda que cuando comenzó la represión, jóvenes, por ejemplo, en León, que fueron llevados a la casa del partido, ¿se acuerdan? Y entonces, o sea, las casas departamentales, las estructuras partidarias estuvieron muy activas. Eso sí, con la aclaración, hablando de los testimonios de personas sometidas a tortura, pero no van a encontrar, pues, posiblemente, porque solamente son 56 lo que hemos logrado recabar, están en ese informe, pero es una pequeña, diríamos, muestra pequeña del horror generalizado, de tal manera que la estructura partidaria tuvo involucramiento. Donde hubo levantamiento, ahí estaban las estructuras partidarias. Es decir, no están exentas las que no están mencionadas. En tu opinión, ¿qué consecuencias debe tener esto? El hecho que se hayan utilizado oficinas del partido de gobierno como centros de tortura, como cárceles clandestinas. ¿Qué consecuencias debe tener para este partido? Bueno, uno se imaginaría, donde hay un régimen jurídico sometido al orden constitucional, que ese partido no debería tener, digamos, participación, como que si no ha pasado nada, digamos, en los procesos, y hablamos de la democracia electoral. Este informe se suma a lo que presentó en diciembre del 2018 el Grupo Independiente de Expertos Internacionales, lo que presentó Amnistía Internacional, lo que ha informado la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y, por supuesto, a lo que han informado los organismos nacionales de derechos humanos. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que esperar en términos de justicia, sobre todo a nivel internacional, para los culpables de estos crímenes, para los culpables de estas torturas? Bueno, siempre está el desafío en la búsqueda de la verdad, la justicia a lo interno del país. Y en el plano internacional, por supuesto, la justicia universal, la justicia, el orden internacional tiene un carácter supletorio, pero hay que concebir las dos. Y es importante también aclarar, lo dice Claudia Paz y Paz, cuando presenta ayer ella su comentario, cuando presentó su comentario, cuando Claudia hace su comentario, dice que este informe del colectivo Nicaragua Nunca Más tiene un valor importante en el sentido de que documenta historias que no las pudo documentar la Comisión Interamericana, ni el grupo de expertos, ni el alto comisionado. Eso es importante destacarlo porque las víctimas, los encarcelados, tienen ahora la oportunidad de estar documentando sus historias. Gonzalo, en la historia de Nicaragua se han cometido numerosos crímenes políticos.
y se han vivido distintas etapas de represión generalizada. ¿Qué hay que hacer para que esto no se repita nunca más en la historia nacional? Yo creo que el cuento de que en nombre de la paz, para que no se apliquen leyes y que sea ese cuento no hay que tragárselo en primer lugar. Pues una de ellas es eso. Eh, y una importante es, a propósito de nuestro informe, es documentar todas las historias, porque hay muchísimos testimonios que hay que documentar. Documentar los testimonios y tener ruta clara de repetición o repetición. Y rechazar cualquier intento de amnistía como la ley que ya está aprobada, no renunciar para nada, es decir, yo tengo la convicción personal en base a esos tiempos con que no está en la sintonía de borrón y cuenta nueva. Entonces, en el quehacer está una que uno ya lo puede más o menos imaginar y no, nada de borrón y cuenta nueva, ningún borrón cuenta nueva, ninguna justificación en nombre de la paz y la reconciliación, aceptemos impunidad, que es entre otras la amnistía. Y entonces, por supuesto, esto es desafío, la sociedad nicaragüense debe apropiarse de como decimos en nuestro colectivo, se llama Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más impunidad, nunca más olvido, ¿verdad? Nunca más olvido, nunca más tortura, nunca más crímenes de lesa humanidad. Para hacer no repetición, apliquemos el orden jurídico para todos los que han cometido delitos. Para todos los que han cometido delitos tienen que entonces, y para aplicar sanción, hay que conocer plenamente la verdad, porque yo como defensor de derechos humanos, la mitad de mi vida he sido defensor y la verdad siempre se ha ocultado en contra de los intereses de los derechos humanos de nuestro pueblo. Entonces, conocer plenamente la verdad de lo que sucedió y sancionar a quienes estén involucrados en los delitos que atentaron contra la vida y todos los derechos de nuestro pueblo. Muchas gracias, Gonzalo, por tus declaraciones. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar aquí con nosotros como todos los viernes y los esperamos la próxima semana aquí en Platicandito.